La historia de Gabriel y Furia comienza en un pequeño pueblo donde Gabriel, un niño de 12 años, se sentía invisible para todos a su alrededor. Tenía dificultades para hacer amigos y su timidez lo aislaba cada vez más. Viviendo con su padre, Salvador, y su madre, Eliana, Gabriel siempre se sintió más cómodo en la compañía de los animales, pero nunca imaginó que uno de ellos cambiaría su vida de forma tan profunda. Era el día de la feria anual, una ocasión que todos aguardaban con ansiedad, pero que Gabriel temía. Estaba acostumbrado al bullicio de la multitud, pero los animales que allí se encontraban siempre despertaban en Gabriel una mezcla de curiosidad y temor. Durante esa feria, vio algo que jamás olvidaría. Furia, el caballo salvaje que todos temían, estaba confinado en un corral improvisado, rodeado por personas que comentaban en voz baja sobre su agresividad y fuerza descomunal. Furia era una leyenda en el pueblo, un animal que, según decían, nunca podría ser domesticado. Su mirada penetrante parecía atravesar el alma de cualquiera que se atreviera a acercarse. Pero Gabriel, aunque no sabía por qué, sintió una atracción inexplicable. No sintió miedo, al contrario, sintió que había algo más en ese caballo, algo que lo llamaba a acercarse. Cuando Gabriel se acercó al corral, Furia, como si percibiera su presencia, lo observó intensamente. Ningún otro ser humano había logrado acercarse tanto sin ser rechazado con una patada o un relincho amenazante. Pero en ese momento algo sucedió. Furia, que siempre se había mostrado indomable y agresivo, se detuvo y se quedó quieto, como si reconociera a Gabriel de algún lugar, como si ya lo conociera desde hace mucho tiempo. Gabriel sintió su corazón latir más rápido, pero no retrocedió. Permaneció allí, sin hacer movimientos bruscos, solo mirando a los ojos del caballo. Una sensación extraña y reconfortante se apoderó de él, una conexión silenciosa, pero profunda. Fue en ese instante cuando algo cambió para Gabriel. Sintió que había encontrado algo en Furia que él mismo estaba buscando sin saberlo. Ahora era el turno de Gabriel de enfrentar el mayor desafío de su vida, la reacción de las personas a su alrededor. Aunque era un niño tímido, sabía que, si algo debía suceder, sería él quien tendría que luchar por ello. Pero la presión era grande. Su padre, Salvador, le decía que eso no era más que una ilusión. Ese caballo no es para ti, Gabriel. Solo eres un niño. ¿Qué sabes de animales como ese?, insistía Salvador. Pero la verdad era que, cuanto más Gabriel veía a Furia, más sentía que ese caballo tenía algo que enseñarle. No quería domarlo, no quería ser el maestro del caballo, solo quería ser el amigo que Furia necesitaba. En los días siguientes, Gabriel se dedicó más que nunca a construir su amistad con Furia. Sabía que el pueblo, y especialmente su padre, desaprobaban esa relación, pero algo dentro de él le decía que esa conexión no podía ser ignorada. Diariamente, después de la escuela, iba al corral donde Furia se encontraba, llevando alimentos y, sobre todo, su compañía silenciosa. Le hablaba al caballo de manera suave, sin prisa, como si fuera un viejo amigo. Cuando se acercaba, siempre sentía la tensión en el aire, pero, para su sorpresa, Furia nunca reaccionaba con hostilidad. Al contrario, parecía calmarse. Aún no comprendía lo que sucedía, pero eso no lo impedía seguir. Todos los días, Gabriel regresaba a casa con la sensación de que algo grandioso se estaba formando, aunque ni él supiera qué. El comportamiento de Furia empezaba a cambiar, y Gabriel no podía dejar de notarlo. El caballo, que antes siempre estaba nervioso e impaciente, ahora mostraba signos de tranquilidad siempre que Gabriel se acercaba. Sentía que Furia empezaba a confiar en él, a aceptar su presencia de una manera que nunca había sucedido con nadie. Pero para la comunidad, todo aquello era un gran error. Ese caballo nunca será domesticado, Gabriel.
te va a lastimar, dijo don Ezequiel, un experto en caballos, quien estaba entre los más preocupados por la situación. Para él, el caballo representaba un riesgo y no tenía miedo de expresar su opinión sobre ello. Cada vez que Gabriel se acercaba a Furia, más murmuraban los habitantes, más aumentaba la presión. La idea de que Gabriel estaba jugando con algo tan peligroso comenzó a tomar fuerza en las conversaciones, y la comunidad se volvía cada vez más en su contra. Pero para Gabriel nada de eso importaba. Creía con todo su ser que Furia no era un animal salvaje e irredimible. Solo necesitaba tiempo, paciencia y tal vez un amigo. Gabriel, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo, decidió que haría todo lo posible para demostrar que estaba en lo cierto. Con el paso de los días, Gabriel se dio cuenta de que su conexión con Furia se estaba volviendo más profunda y que, por más que el caballo no hablara, comprendía lo que Gabriel intentaba comunicar. El caballo ya no relinchaba de forma agresiva cuando se acercaba. En lugar de eso, Furia movía la cabeza lentamente, como si estuviera escuchando, comprendiendo. Fue en una mañana fría, mientras Gabriel estaba allí, solo en el corral con el caballo, que algo inesperado sucedió. Furia, como si fuera un reflejo de lo que Gabriel sentía, se acercó a él, despacio y sin prisa, y se quedó parado a su lado. Nunca antes el caballo se había acercado tanto a otra persona sin alterarse. Gabriel se quedó paralizado por un momento, su corazón latiendo fuerte en su pecho, pero en lugar de retroceder, extendió la mano para tocar el cuello del caballo, sintiendo la textura áspera de su pelaje. Furia no se alejó. Era como si ambos se estuvieran comunicando de una manera que ninguno de ellos entendía completamente, pero que era genuina y profunda. El cambio fue visible, no solo para Gabriel, sino para todos a su alrededor. Mientras pasaba más tiempo con Furia, la gente empezó a murmurar aún más. Algunos decían que Gabriel se estaba volviendo loco, que el caballo estaba usando la bondad del chico para manipularlo. Pero Gabriel no se preocupaba. Estaba cada vez más convencido de que Furia no necesitaba ser controlado, sino comprendido. Sin embargo, el mayor obstáculo aún estaba por venir. El padre de Gabriel, Salvador, ya no veía con buenos ojos el involucramiento de su hijo con el caballo. Estaba preocupado y comenzaba a dudar de lo que Gabriel estaba haciendo. Tienes que entender, hijo, que esto no es solo una amistad. El caballo es peligroso, le dijo Salvador, tratando una vez más de alejar a Gabriel de la relación con Furia. Para Gabriel, este era el mayor desafío hasta entonces. Amaba a su padre y quería que él viera lo que él veía en el caballo, pero la verdad era que Salvador no estaba dispuesto a cambiar de opinión. La presión de la comunidad solo aumentaba, y las conversaciones sobre la remoción de Furia empezaron a tomar una forma más seria. La tensión en el pueblo aumentaba cada día. A medida que los habitantes insistían más en la idea de que Furia era una amenaza, Gabriel se sentía cada vez más aislado. Sabía que su amistad con el caballo estaba en riesgo, y la presión sobre él y su padre solo empeoraba. Salvador, que siempre había sido pragmático y escéptico, comenzó a ceder ante los ruegos de la comunidad. Una noche se sentó con Gabriel, con un semblante grave, y le dijo: «Tienes que entender, hijo. Sé que tienes una conexión fuerte con Furia, pero no puedo permitir que se quede aquí. Es demasiado peligroso. Voy a tener que llevarlo lejos». Las palabras de su padre cortaron a Gabriel como un cuchillo. Sentía que estaba perdiendo no solo a su amigo, sino también la confianza que tanto había buscado. Furia, que siempre había sido su refugio y su fuente de fuerza, estaba a punto de ser sacado de su vida. Pero, en un momento de pura determinación, Gabriel decidió que no dejaría que eso sucediera. No sabía qué podía hacer para cambiar la opinión de su padre, pero estaba dispuesto a intentarlo.
Esa misma noche, Gabriel fue al corral donde Furia estaba. Estaba solo y el cielo estaba cubierto por nubes oscuras anunciando una tormenta inminente. Pero nada de eso importaba. Miró al caballo que, como siempre, lo observaba. Gabriel caminó hasta él y con los ojos llenos de lágrimas susurró: «No voy a dejar que te lleven. No importa lo que pase. Voy a luchar por ti». Furia, como si entendiera, movió la cabeza lentamente, como si dijera que estaba con Gabriel, sin importarlo que el futuro les deparara. Era una promesa silenciosa, pero Gabriel sentía que la amistad entre ellos estaba más fuerte que nunca. La tormenta llegó antes de lo esperado, con vientos fuertes y lluvia intensa. Gabriel, aún decidido, fue hasta la casa de su padre y pidió con todas sus fuerzas que reconsiderara. «Papá, por favor, Furia no es lo que tú piensas. No es peligroso. Él me necesita y yo lo necesito a él. No podemos dejarlo ir». Salvador miró a su hijo, los ojos cargados y por un momento Gabriel sintió que había tocado algo dentro de él. Pero Salvador, con la voz firme, dijo: «No entiendes, Gabriel. Lo hago por tu seguridad. No podemos arriesgar». Gabriel, con el corazón apretado, sintió que estaba a punto de perder la batalla, pero antes de que pudiera decir algo más, un grito en medio de la noche interrumpió la conversación. Era un grito agudo, salvaje, proveniente cerca del corral. Gabriel corrió hacia la puerta, seguido de su padre. Cuando llegaron al lugar, un grupo de lobos había rodeado a Furia, quien estaba intentando defenderse, pero la situación se estaba volviendo peligrosa. Gabriel no dudó. Sin pensarlo, corrió hacia el corral, desafiando los instintos de protección de su padre, y gritó a los lobos intentando ahuyentarlos. Furia, al ver a Gabriel acercarse, dio un paso al frente, enfrentando a los lobos con un coraje que nadie imaginaba que poseía. En un movimiento sorprendente, el caballo salvaje salió del corral y se puso entre Gabriel y los lobos, defendiéndolo con una fuerza impresionante. El sonido de la lucha se mezclaba con el rugido de la tormenta, pero Gabriel sintió que nada más importaba en ese momento. Furia estaba allí, con él, luchando para protegerlo. El caballo indomable, que todos veían como una amenaza, ahora era lo único que los separaba de lo que podría haber sido una tragedia. El coraje de Furia, esa lealtad inquebrantable, hizo que Gabriel sintiera algo que nunca había sentido antes, que no estaba solo. La lucha duró lo suficiente como para que los lobos, intimidados por el coraje de Furia, comenzaran a retirarse. Cuando finalmente la última sombra de los depredadores se alejó en la oscuridad de la noche, Gabriel quedó paralizado, observando a Furia y lo que acababa de suceder. El caballo, jadeante y sucio por la batalla, aún estaba allí, al lado de Gabriel, como si estuviera esperando su aprobación. El momento parecía surreal. Salvador, que hasta entonces observaba desde lejos, no podía creer lo que veía. La tensión en su rostro dio paso a un silencio absoluto, mientras se acercaba, aún en shock. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su padre y por primera vez vio un destello de comprensión en sus ojos. Salvador se arrodilló junto a su hijo y dijo, en un tono más suave: «Nunca imaginé. Estaba equivocado, Gabriel. Furia. Él no es lo que pensaba». Gabriel, sin palabras, solo apoyó su cabeza en el cuello del caballo, sintiendo la seguridad que Furia le ofrecía, como si finalmente hubiera encontrado algo más grande que cualquier explicación racional. La tormenta parecía haberse detenido, como si el mundo a su alrededor también estuviera absorbiendo ese momento. A la mañana siguiente, la noticia sobre lo que había sucedido se esparció rápidamente por el pueblo. Las personas que antes veían a Furia con miedo y desconfianza, ahora estaban perplejas. Esa figura imponente que todos temían
se había convertido en el héroe de esa noche. Cuando la comunidad supo lo que realmente había ocurrido, muchos comenzaron a reconsiderar sus opiniones. Salvador, conmovido por la lealtad del caballo y por el coraje de Gabriel, tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de seguir las presiones para quitar a Furia, anunció que el caballo se quedaría. El pueblo, aún dividido, no sabía qué pensar, pero lo más importante para Gabriel era que había demostrado que Furia merecía la oportunidad de vivir en paz, sin ser juzgado. Lo que Gabriel y Furia habían demostrado en esas horas de tensión era algo que ninguno de los demás podría entender completamente. No necesitaban palabras para entenderse. Su conexión hablaba más alto que cualquier opinión externa. Después de esa noche, la vida en el pueblo comenzó a cambiar lentamente, al igual que la percepción que las personas tenían de Furia. Aquellos que antes lo veían como un peligro comenzaron a entender que no era un monstruo, sino un ser con sus propias complejidades. Gabriel, ahora más, confiado que nunca, siguió visitando a Furia todos los días. Ya no tenía que esconderse ni explicar su amistad a nadie. Furia estaba allí, a su lado, y eso era todo lo que importaba. Sentía una paz que nunca antes había experimentado. El caballo no solo era su amigo, se había convertido en una parte vital de lo que Gabriel estaba llegando a ser. Cada día que pasaba, Gabriel aprendía más sobre sí mismo, sobre paciencia, coraje y sobre cómo a veces el mayor desafío de todos es simplemente creer en lo que el corazón dice. La relación entre ellos no necesitaba ser explicada. El vínculo entre Gabriel y Furia era ahora algo que trascendía cualquier palabra. El padre de Gabriel, Salvador, comenzó a acercarse más a Furia y con el tiempo también se dio cuenta de algo importante. Vio cómo el caballo había ayudado a Gabriel a crecer, a volverse más fuerte, más seguro de sí mismo. Furia, el caballo que antes temía, era, en realidad, el catalizador de una transformación profunda en su hijo. Salvador, que antes intentó alejar a Gabriel del caballo, ahora comenzaba a entender la importancia de esa conexión. Él mismo comenzó a confiar más en Furia y en un gesto de aceptación, un día llevó a Gabriel y a Furia a la finca, donde podrían vivir lejos de los juicios del pueblo. Allí, lejos de los ojos desconfiados de los demás, Gabriel y Furia finalmente encontraron la paz que tanto buscaban. La finca se convirtió en su refugio y juntos aprendieron a vivir en armonía con el mundo a su alrededor. En la finca, Gabriel y Furia finalmente estaban en casa. El espacio abierto y libre les permitía sentirse a gusto. Furia, que antes era un caballo salvaje e indomable, ahora parecía encontrar un nuevo propósito al lado de Gabriel. Galopaba por los campos libre y feliz, pero siempre volvía a Gabriel como si lo reconociera como su verdadero hogar. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier otra cosa. Gabriel, por su parte, también se transformaba. El niño tímido e inseguro de antes ahora era un joven más seguro, más atento y capaz de entender el mundo a su alrededor de una manera que nunca imaginó posible. Furia le había enseñado a ser valiente, a luchar por lo que creía y, lo más importante, a confiar en los demás y en sí mismo. La historia de Gabriel y Furia pronto se esparció por el pueblo y lo que antes se veía como una amistad inusual, ahora se convirtió en una leyenda. La gente comenzó a ver a los dos con más respeto y muchos comenzaron a ver al caballo de 1900 de manera diferente. Ya no era el animal salvaje que todos temían, sino un símbolo de resiliencia, coraje y lealtad. Para Gabriel, Furia era más que un simple caballo. Era el amigo que lo ayudó a superar sus propios miedos, a enfrentar los desafíos de la vida y a aprender el verdadero significado de la confianza y la amistad. Y, de alguna manera, Furia también había encontrado algo que jamás supo que buscaba: un hogar, un amigo y, sobre todo,
una oportunidad de ser comprendido y aceptado. Los años pasaron y con el tiempo, Gabriel se convirtió en un joven adulto, más fuerte y más sabio de lo que jamás imaginó posible. Él y Furia continuaron inseparables, enfrentando los altibajos de la vida juntos. La finca se convirtió en un símbolo de su superación, de todo lo que se había logrado y aprendido a lo largo del tiempo. Gabriel, que antes se sentía invisible, ahora sabía que había encontrado su propósito. Había sido capaz de ver la verdadera naturaleza de Furia, así como el caballo lo ayudó a ver su propia fuerza interior. El caballo salvaje, que nadie creía que podría ser domesticado, se había convertido en una leyenda viva en el pueblo, y Gabriel, ahora un joven sabio, sabía que de alguna manera su historia y la de Furia serían contadas por generaciones. Habían mostrado a todos que a veces las mayores transformaciones vienen de lugares inesperados y que la verdadera fuerza viene de la conexión y la confianza. En una tarde de final de día, años después, Gabriel miró a Furia, ahora más viejo, pero aún con esa mirada intensa y penetrante. Furia estaba a su lado, como siempre, y Gabriel supo que, aunque el caballo se había convertido en un símbolo de resiliencia para todos, también era el mejor amigo que podría tener. Pensó en cuánto esa jornada había cambiado su vida y cómo había aprendido a aceptarse y a entender el verdadero significado de lealtad y coraje. Furia, el caballo salvaje, se había convertido en su compañero inseparable, y juntos habían mostrado que la verdadera superación no era sobrevencer a los demás, sino sobrevencer a uno mismo. En silencio, con una sonrisa tranquila en el rostro, Gabriel puso su mano en el cuello del caballo y, finalmente, sintió que estaba en paz. Ya no había nada que temer. Habían conquistado la verdadera libertad y su historia de superación y amistad ahora era la mayor lección que el pueblo tenía para ofrecer. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al video e inscríbete, porque quienes están aquí hasta el final tienen algo que decir, ¿verdad? ¿Qué tal compartir lo que piensas sobre la historia? Será genial ver lo que tienes que decir.